Buenos días, mi nombre es Ángela Vila. Hoy les vengo a hablar del artículo 9, síntesis, estructura. Buenos días, mi nombre es Ángela Vila. Hoy les vengo a hablar del artículo 9, síntesis, estructura de rayos X, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, resonancia magnética nuclear, espectroscopía ultravioleta visible, estudio, análisis termogravimétrico, análisis térmico diferencial y cálculos teorías de función de la densidad en 2-benzol de tisol, 2-iltio, 1,1-S, 3-S, 3-micitil, 3-metilciclobutil, eta, 1-ona. Bueno, el artículo trata sobre la síntesis y caracterización de un nuevo derivado de benzol de tisol, específicamente el anterior mencionado. El estudio combina métodos experimentales y teóricos para analizar las propiedades estructurales, vibracionales, espectroscópicas y térmicas de este compuesto. Las técnicas experimentales utilizadas fueron espectroscopía por infrarrojo por transformada de Fourier. Se hace pasar luz infrarroja a través de la muestra y se mide cuánta luz absorbe cada frecuencia. Esto ayuda a identificar los tipos de enlace y los grupos funcionales presentes en la molécula. En este caso usaron un espectrómetro de 1000 y prepararon la muestra en pastillas de bromuro de potasio, que es un material transparente al infrarrojo. Espectroscopía por resonancia magnética nuclear. Se somete la muestra a un campo magnético muy fuerte y se mide cómo los núcleos de los átomos, en este caso hidrógeno y carbono 13, absorben y emiten energía de radiofrecuencia. Cada tipo de núcleo en un entorno químico particularmente da una señal o una frecuencia específica, lo que permite determinar la estructura de las moléculas. Usando un espectrómetro de 400 MHz y disolviendo unas muestras de cloroformo deuterado que no interfieren con las señales de hidrógeno en la resonancia magnética nuclear. Bueno, también tenemos en la espectroscopía UV ultravioleta visible. Se hace pasar una luz ultravioleta visible a través de la muestra y se mide cuánta luz absorbe a cada longitud de onda. Esto da información sobre los niveles de energía electrónicos de la molécula y la presencia de los ciertos grupos funcionales. Usando un espectrómetro Pinky-Elmer Lambda UV-Vis y disolvieron la muestra en dimetilsulfóxido y cloroformo, dos solventes comunes para este tipo de espectroscopía. Análisis termigravitatorio, análisis térmico diferencial. Se calienta la muestra a una velocidad controlada y se mide su cambio de la masa y la diferencia de temperatura entre la muestra y un material de referencia. Esto permite estudiar la estabilidad térmica de la molécula, identificar transiciones de fase como fusión o ebullición y determinar a qué temperatura se descompone usando un instrumento termogravimétrico. Bueno, ahora también podemos observar aquí como primera imagen. Esta imagen
muestra la secuencia de la reacción para la síntesis del compuesto principal, y donde a la izquierda tenemos el 2-mercazobenzotisol, que es un compuesto heterocíclico que contiene un anillo de benceno función a un anillo de tisol. El grupo funcional importante es el tiol, que le confiere carácter ácido y nucleofílico. Bueno, tenemos también el 1-metil-1-meticitil 3,2-cloro 3-ocietil ciclobuteno en el centro. Es una molécula más compleja que contiene un anillo de ciclobutano con varios sustituyentes. El sustituyente clave es el grupo 2-cloro-1-oxoetil, que es un alfa-acetona. Bueno, y este grupo es susceptible al ataque nucleofílico debido a la polarización del enlace carbono-cloro por el grupo carbonilo adyacente. Bueno, podemos decir que el mecanismo de la reacción es una sustitución nucleofílica SN2. El grupo tiol del 2-mercatolbenzotil actúa como nucleófilo, atacando el carbono electrófilo del grupo alfa alocetona. El átomo de cloro es un buen grupo saliente que se desplaza. Esto resulta en la formación de un nuevo enlace carbono-azufre entre las dos moléculas, y teniendo a la derecha el producto final. Bueno, aquí tenemos un segundo esquema que nos muestra la estructura molecular del derivado del benzol de tisol, obtenida mediante difracción de rayos X. En esencia es una fotografía de la molécula a nivel atómica, que revela la posición de los átomos y los enlaces que se unen. Bueno, es una representación tridimensional donde la molécula con los átomos representa como de manera esférica y los enlaces como líneas. Esto permite visualizar la geometría molecular y la disposición espacial de los átomos. También vemos una figura, un diagrama de empacamiento para el derivado de benzol de tisol que se está estudiando. En otras palabras, se ilustra cómo la molécula individual se organiza y se relaciona entre sí en el estado sólido cristalino. Bueno, podemos destacar que las celdas unidas, el diagrama muestra las celdas unidas del cristal, que es una unidad estructural básica que se repite entre las tres dimensiones para formar un cristal complejo. Las líneas delgadas definen los bordes de las celdas unidas.
Bueno, cada molécula del derivado del benzol de tisol está representado con un átomo como una esfera y los enlaces como línea, y se puede observar varias moléculas dentro de las celdas unidas. Bueno, en el empacamiento se puede apreciar cómo las estructuras, o sea, las moléculas se orientan y se empacan en el espacio tridimensional. La forma en la que las moléculas se empacan afectan las propiedades físicas del cristal, como su densidad, su punto de fusión y las propiedades ópticas. Bueno, las líneas discontinuas en el diagrama representan interacciones moleculares específicas. En este caso, las interacciones del carbono 5 con hidrógeno 5 o 1. Estas interacciones son fuertes, atractivas y débiles entre un átomo de hidrógeno unido a otro átomo de carbono y una molécula entre una molécula y un átomo de oxígeno de otra molécula. Estas fuerzas contribuyen a la estabilidad, que serían las fuerzas de enlace oxígeno-hidrógeno, las que pueden formar puentes de hidrógeno. Bueno, vemos la figura 3, que proporciona una visión de cómo las moléculas del derivado se organizan en un estado sólido, destacando las interacciones intermoleculares que contribuyen a la estabilidad del cristal. Bueno, en esta imagen muestra la suposición atómica por átomo de la estructura calculadas en rojo y sobre la estructura de rayos X en negro para el derivado. Bueno, el artículo en sí nos realizan cálculos teóricos utilizando la teoría funcional de la densidad para predecir la geometría molecular del compuesto. Esta figura compara la estructura optimizada obtenida mediante los cálculos con la estructura experimental obtenida en la difracción de rayos X. Bueno, vemos la figura 4, donde demuestra la presencia del método DFT para predecir la geometría molecular del derivado. La excelente coordinación entre la estructura calculada y la experimental resalta la validez de los cálculos teóricos y su utilidad para comprender las propiedades de la molécula. Bueno, esta imagen muestra los espectros F3 de infrarrojo, o sea, la infrarrojo por transformada de Fourier, experimentales y teóricos de los derivados del benceno. Bueno, en la figura A vemos esta imagen que muestra la comparación entre los espectros FT infrarrojo
experimentales y la teoría del derivado de benzodetisol. La buena concordancia entre los dos espectros valida la presencia de los cálculos de FT y proporciona información valiosa sobre la estructura y los grupos funcionales presentes en la molécula. Bueno, el espectro de resonancia magnética nuclear por hidrógeno muestra las señales de los protones en la molécula. Cada pico corresponde a un tipo diferente de protón en un entorno químico distinto. La posición del pico en el espectro, desplazamiento químico en ppm, proporciona información sobre el entorno electrónico del protón. Bueno, el espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13 muestra las señales de los átomos del carbono 13 en la molécula. Al igual que en el de hidrógeno, cada pico corresponde a un tipo diferente de carbono en un entorno químico particular. Bueno, los números sobre los picos en los espectros corresponden a los números de los átomos en la muestra molecular del compuesto. Probablemente muestran que esto permite asignar cada señal a un átomo específico en la molécula. A manera de conclusión, tenemos que se sintetizó un nuevo compuesto que tiene un derivado de benzodetisol. La estructura del cristal único obtenida se caracteriza por difracción de rayos X y métodos espectroscópicos como infrarrojo por transformada de Fourier, resonancia magnética nuclear de hidrógeno y carbono 13 o ultravioleta visible. Bueno, se logró una mayor caracterización de la molécula mediante el uso del método químico cuántico en el nivel. También se estudiaron los análisis TG, DTA y MEP. El método de teoría funcional de la densidad dio muy buenos resultados. Se puede observar la buena conformidad entre los resultados experimentales y los cálculos teóricos. Los espectros UV-Vis muestran que los compuestos es incómodo porque no absorbe luz en la región visible, y el mapa confirma la presencia de interacciones intermoleculares entre carbono 5 y hidrógeno 5, oxígeno 1. Bueno, el resultado de DTA concuerda bien con la pérdida de peso observado en TGA. A partir de estos hallazgos tenemos que la temperatura máxima del derivado del benzodetisol está limitada a 233 grados centígrados y en aplicaciones de la óptica no lineal.